Mi hermano mayor me folló la noche que cumplí 16, jurando que era por mi bien, para convertirme en hombre de verdad en esta familia de alfas dominantes. Pensé que el amor era un refugio, hasta que Antonio, mi primer novio, me dejó sangrando en un callejón de Teruel porque un beta como tú no merece un alfa como yo. Y ahora, con Manuel acechándome desde las sombras de nuestra casa ancestral, sé que la libertad no se regala, se arranca a dentelladas de la garganta del que te ahoga. El sol de Teruel caía como un martillo sobre las piedras calientes de la plaza del Tórico, pero yo sentía el frío de siempre en los huesos. Me llamo Javier, aunque en casa solo me decían el pequeño o, peor, el débil. Nací en esta ciudad de torres mudéjar y secretos enterrados, en una familia donde los hombres eran alfas por derecho divino, altos, de mandíbulas cuadradas, con ese olor a tierra fértil y feromonas que hace que las rodillas flaqueen. Mi padre, un ganadero de renombre en las sierras, siempre decía que los betas como yo éramos un error de la naturaleza, un capricho genético que había que corregir a golpes de voluntad. No llores, Javier, o nunca serás nada, me repetía mientras me obligaba a cargar balas de heno que me dejaban las manos en carne viva. Mi madre había muerto joven, devorada por un cáncer que nadie mencionaba, y desde entonces, la casa era un fuerte de testosterona. Mi hermano Manuel, 5 años mayor, era el alfa perfecto, capitán del equipo de rugby local, con tatuajes de toros rampantes en los brazos y una risa que retumbaba como truenos en las paredes de adobe. Él me había protegido siempre, o eso decía. Pero esa noche de mi cumpleaños, cuando el vino de la cena familiar corría como sangre por las venas, la protección se torció en algo oscuro. Me arrastró a su habitación, oliendo a sudor y a las feromonas que liberaba cuando se excitaba, y me susurró al oído: esto te hará fuerte, hermanito. Los betas necesitan un alfa para despertar. Su cuerpo pesado sobre el mío, el dolor que me partía en dos, y yo, paralizado, pensando en el reloj de la plaza que marcaba las horas sin piedad. No grité. No podía. En Teruel, las familias como la nuestra no lavan sus trapos sucios en público, los entierran en el sótano, junto a las botellas de anís vacías. Al día siguiente, me miró como si nada hubiera pasado. Eres de la familia ahora, dijo, palmeándome la espalda con esa familiaridad brutal. Y yo, con el cuerpo magullado y el alma hecha trizas, sonreí. Porque ¿qué otra cosa podía hacer? En esta ciudad donde el viento de la sierra arrastra los pecados como hojas secas, sobrevivir significaba callar. Me convertí en el beta invisible, cocinaba para ellos, limpiaba el corral, y por las noches, me escabullía a la biblioteca municipal para devorar libros sobre mundos donde los débiles no eran devorados. Allí conocí a Antonio, un estudiante de arquitectura de Zaragoza que había venido a Teruel por un proyecto de restauración de la catedral. Era alfa, por supuesto alto, con ojos verdes como los olivos de la huerta, pero con una gentileza que me desarmaba. Nos encontramos un martes de lluvia, cuando él buscaba refugio bajo el arco de la muralla y yo huía de la mirada de Manuel. Hola, ¿buscas algo en particular?, le pregunté, fingiendo ser el bibliotecario voluntario que no era. Él sonrió, y por primera vez, sentí que mi olor a beta, débil, como hierba pisoteada, no era una maldición. Hablamos de Gaudí, de las curvas imposibles de la Sagrada Familia, y de cómo Teruel, con sus torres esbeltas, era un sueño gótico en medio de la aridez. Al cabo de semanas, salíamos a hurtadillas, paseos por el río Turia al atardecer, besos robados en el Parque de los Fueros, donde los ancianos jugaban a las cartas sin sospechar nada. Antonio me hacía sentir visto, no como un error, sino como un secreto valioso. Eres mi musa, Javier, me decía, trazando con los dedos las cicatrices invisibles en mi piel. Pero el amor en Teruel no es un cuento de hadas, es un torero enfrentando al toro, y yo era el que siempre acababa corneado. La familia lo descubrió de la peor manera. Manuel me siguió una noche, oliendo a traición en el aire. Volví a casa con los labios hinchados y el cuello marcado por los dientes de Antonio, y allí estaba él, esperándome en la cocina, con una cerveza en la mano y los ojos inyectados en sangre. ¿Quién es el cabrón que te ha marcado como a una puta?, rugió, lanzando la botella contra la pared. Los trozos de vidrio se esparcieron como mis mentiras rotas. Le conté todo, o casi, que amaba a un hombre, que era gay, que en mi mundo de betas reprimidos, Antonio era mi salvación. Manuel no gritó. Peor, se rió, una risa hueca que me heló la sangre. Un beta maricón. ¡Qué desperdicio! Papá se revuelve en la tumba.
Me golpeó entonces, no con los puños, sino con palabras: si lo cuentas, te mato. Y a él también. Desde esa noche, el abuso se volvió rutina. Me obligaba a demostrar lealtad, noches en su cama, donde el placer se mezclaba con el odio, y yo, cada vez más hueco, me decía que era por amor a la familia. Por supervivencia. Antonio notaba algo, claro. Estás distante, Javier. ¿Qué pasa en esa casa tuya? Le mentía con sonrisas forzadas, culpando al estrés de los exámenes. Pero el peso crecía, las marcas en mi cuerpo que ocultaba con camisas de manga larga, el miedo constante a que Manuel irrumpiera en nuestras citas. Teruel, con sus callejones estrechos y sus miradas curiosas, se cerraba sobre mí como una trampa. Y entonces, llegó el primer quiebre, una carta de Antonio, dejada en mi buzón de la biblioteca. Te amo, pero no puedo seguir escondiéndonos. Ven conmigo a Zaragoza este fin de semana. Sé libre conmigo. Mi corazón latió con alas de fuego, pero el miedo era un ancla. ¿Y si Manuel lo descubría? ¿Y si mi padre, desde su tumba, me maldecía por ser el eslabón roto de la cadena? Decidí ir. Empaqué una mochila con lo esencial: un cambio de ropa, el libro de Lorca que Antonio me había regalado, y una foto nuestra robada en la plaza. Salí de casa al amanecer, cuando el cielo de Teruel se tiñe de rosa sobre las chimeneas humeantes. El autobús a Zaragoza era mi billete a la libertad, o eso creí. Pero en la estación, esperando el primer rayo de sol, vi la silueta de Manuel recortada contra la fachada de la Torre de El Salvador. ¿Vas a algún lado, hermanito?, dijo, con esa sonrisa que era un cuchillo. El mundo se detuvo. Sabía todo. Manuel me arrastró de vuelta a casa como a un cordero al matadero, su mano en mi brazo un grillete de hierro. El viaje en su camioneta fue un silencio espeso, roto solo por el rugido del motor y el crujir de las ruedas sobre el asfalto agrietado de la carretera a Teruel. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los viñedos mustios y las ruinas de antiguos molinos, pensando en cómo mi vida se había reducido a esto, un beta encadenado a su propia sangre. No lo entiendes, Manuel, murmuré al fin, con la voz quebrada. Antonio me quiere. No como tú. Él pisó el freno con violencia, deteniéndonos en un arcén polvoriento. Su rostro, iluminado por el salpicadero, era una máscara de furia contenida. Te quiero yo primero. Eres mío para proteger. ¿Qué va a hacer un alfa de ciudad por un debilucho como tú? Te usará y te tirará, como a un trapo. Sus palabras eran veneno dulce, el mismo que me había dado desde niño. Recordé las tardes en el corral, cuando me enseñaba a montar a caballo, sus manos firmes guiando las mías, su aliento en mi nuca. Al principio, era protección, después, posesión. Prométeme que no irás, exigió, y yo, con el corazón en un puño, asentí. Pero la promesa era una cuerda al cuello, y cada día que pasaba, se apretaba más. Volví a la rutina, mañanas en la biblioteca, ordenando tomos polvorientos sobre la historia de Aragón, tardes ayudando en la granja, donde el olor a estiércol se mezclaba con el de mi propia humillación. Antonio me mandaba mensajes: te echo de menos, mi poeta, y yo respondía con excusas, exámenes, enfermedad en casa. Cada mentira era un corte, pero el silencio era peor. La ciudad de Teruel, con su aire de olvido noble, conspiraba contra mí. Las fiestas de San Pedro llenaban las calles de música y vino, pero yo me quedaba en casa, oyendo a Manuel fanfarronear con sus amigos alfas en el bar de la esquina. Ellos hablaban de conquistas, de hembras sumisas y betas que sabían su lugar. Una noche, ebrio, uno de ellos preguntó por mí: ¿y tu hermano? Sigue siendo el marica del pueblo. Manuel rió, pero su puño se cerró alrededor de la jarra. Es familia. Nadie lo toca. Protegía su secreto, o su propiedad. Yo lo oía todo desde la ventana entreabierta, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Antonio no se rindió. Organizó un encuentro en la ermita de San Pedro, un rincón olvidado en las afueras donde las paredes de yeso contaban leyendas de amantes prohibidos. Llegué temblando, el viento de la sierra azotando mi chaqueta raída. Él estaba allí, recostado contra una columna, con una sonrisa que iluminaba la penumbra. Javier, ¿qué demonios te pasa? Pareces un fantasma. Lo abracé entonces, sollozando contra su pecho, oliendo su aroma a alfa limpio, a pino y libertad. Le conté todo,
El abuso de Manuel, las noches de violencia disfrazada de cariño, mi terror a ser descubierto como gay en una familia que veneraba la hombría tradicional. No eres débil, murmuró, besándome con urgencia. Eres valiente por aguantar. Pero no más. Ven conmigo. Dejemos esta tumba. Hicimos el amor allí, en el suelo de piedra fría, bajo las estrellas que perforaban el techo roto. Sus manos eran ternura, no posesión, sus gemidos, una promesa. Por un momento, creí en el final feliz, Teruel atrás, Zaragoza adelante, una vida donde mi beta no era una carga. Pero al amanecer, mientras nos vestíamos, oí el motor de la camioneta de Manuel. Había seguido mi rastro, como un lobo olfateando a su presa. Javier, gritó desde abajo, su voz un trueno. Antonio se tensó, protector. Quédate aquí. Yo hablo con él. Bajó las escaleras exteriores, y yo, asomado a una grieta, vi el enfrentamiento, dos alfas midiéndose, pechos hinchados, feromonas chocando como vientos contrarios. Él es mío, escupió Manuel. Familia primero. Antonio, con esa calma de quien ha leído demasiado Nietzsche, replicó, el amor no se posee. ¿Se elige? El puñetazo vino rápido, Manuel lo derribó de un golpe, la sangre salpicando la tierra seca. Corrí hacia ellos, gritando, pero Manuel me apartó como a un mosquito. Vete a casa, Beta. Esto es cosa de hombres. Antonio se levantó, escupiendo sangre, y me miró con ojos que decían, corre. Pero no corrí. Me quedé allí, entre ellos, un puente frágil sobre el abismo. Esa noche, de vuelta en casa, Manuel me curó las magulladuras irónicamente, las mías eran leves y con alcohol y trapos. Te lo dije. Los alfas como él no duran. Pero en sus ojos había algo nuevo, celos puros, no solo fraternales. Me folló de nuevo, con rabia, susurrando, eres mío, solo mío, y yo, disociado, pensé en el cuerpo de Antonio en el suelo. Al día siguiente, llamé a Antonio desde una cabina pública. No vuelvas, le supliqué. Por tu bien. Su silencio al otro lado fue un adiós, y colgué, sintiendo que una parte de mí moría con el clic. Los meses siguientes fueron un infierno sordo. Trabajé doble turno en la granja para ahorrar, soñando con huir solo, pero Manuel lo notaba todo, el dinero escondido en el colchón, las miradas evasivas. Me aisló más, no salgas sin mí, ordenaba, y yo obedecía, convirtiéndome en su sombra. Teruel se volvió claustrofóbico, las torres que una vez admiré ahora me vigilaban como dedos acusadores. En la biblioteca, leí sobre identidades queer en la España posfranquista, sobre hombres que se liberaban en Madrid o Barcelona, pero aquí, en esta provincia olvidada, ser gay y beta era doble sentencia. Manuel, en su paranoia, empezó a interrogarme, ¿sigues pensando en ese cabrón? Y yo mentía, pero mis ojos me delataban. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los castaños caían como lágrimas, recibí una carta de Antonio. No puedo olvidarte. Estoy en Teruel por un proyecto. Encuentra la forma. Mi pulso se aceleró. Era la chispa en la pólvora. La carta de Antonio ardía en mi bolsillo como un carbón vivo mientras caminaba por las calles empedradas de la judería, donde el pasado judío de Teruel susurraba historias de exilios forzados. Me sentía como ellos, marcado, oculto, esperando el edicto que me expulsaría. Encontré un banco bajo la torre de San Martín, y allí, con manos temblorosas, releí sus palabras, nuestro amor no es pecado, es revolución. Ven a la plaza del Alfajarín el viernes al mediodía. Trae tu corazón, no miedos. El viernes. 2 días para decidir si era el fin o el principio. Manuel notaba mi agitación. Cenando el gazpacho frío que yo había preparado, tomates maduros de la huerta, picante como mi secreto, me clavó la mirada. Estás raro, Javier. ¿Otra vez soñando despierto? Mentí, solo cansancio. Él sonrió, esa curva lobuna, y posó su mano en mi rodilla bajo la mesa, un gesto que era advertencia y caricia. Descansa, entonces. Mañana te llevo a la sierra a cazar. Cazar. Como si yo fuera el ciervo, y el arco tenso. Esa noche, en su cama, porque ahora era rutina, un ritual de sumisión, me penetró con lentitud deliberada, susurrando dime que me quieres.
Lo dije, mecánico, mientras mi mente volaba a Antonio, a sus besos suaves como lluvia en Zaragoza. El jueves, escapé temprano. Fui a la barbería de don Pepe, no por corte, sino por refugio, el olor a loción y humo de tabaco me calmaba. Allí, entre chismes de alfas jubilados sobre el precio de la ternera, oí mi nombre. El pequeño de los López, ¿eh? Dicen que es especial. Risas ahogadas. Beta y maricón, pobre Manuel cargando con eso. El mundo se inclinó. Teruel hablaba. ¿Cuántos sabían? Salí corriendo, el corazón martilleando, y me refugié en la catedral, donde las vidrieras filtraban la luz en arcoíris que me recordaban a Antonio. Arrodillado ante el altar, recé no a Dios, sino a mí mismo, sé libre, Javier. Por una vez. El viernes amaneció con niebla en el valle del Turia, un velo que ocultaba y revelaba. Me puse mi mejor camisa, la que Antonio había elogiado, azul como sus ojos, y salí fingiendo ir al mercado. La plaza del Alfajarín estaba viva, vendedores de jamón serrano, niños correteando, el aroma a pan recién horneado. Y allí, bajo el arco mudéjar, Antonio. Corrí hacia él, y nos abrazamos como náufragos. Javier, mi amor, murmuró, su aliento cálido en mi oreja. Paseamos por el río, manos entrelazadas a hurtadillas, hablando de futuro, un piso en el Ebro, estudios de literatura para mí, proyectos conjuntos para él. Seremos nosotros contra el mundo, dijo, y creí. Pero el mundo contraatacó. Al volver, Manuel me esperaba en el umbral, con una escopeta de caza al hombro no cargada, pero amenazante. ¿Dónde has estado, traidor? Su olor a alfa en celo llenaba el aire, feromonas de posesión. Le conté una media verdad, con un amigo de la biblioteca. Me abofeteó, el impacto resonando como un disparo. ¿Hueles a él? A ese hijo de puta. Me arrastró adentro, cerrando la puerta con llave. Esa noche fue la peor, no solo sexo forzado, sino humillación. Me obligó a arrodillarme, a suplicar perdón, mientras él se masturbaba sobre mí, marcándome como territorio. ¿Eres Beta? Mi Beta. Olvídate de los sueños. Lloré en silencio, el semen pegajoso en mi piel un recordatorio de mi jaula. Los días se volvieron niebla. Evitaba a Antonio, pero él insistía, flores dejadas en la biblioteca, notas en los libros. No te rindas. Manuel lo sabía, lo olía en mí. Empezó a seguirme, su camioneta aparcada al final de la calle. Teruel, que una vez fue mi hogar, ahora era un laberinto de ojos. En el bar de la plaza, oí rumores, los López tienen un escándalo. El pequeño con un forastero. Mi padre, si viviera, me desheredaría, mi madre, desde el cielo, me perdonaría, pero ¿a qué precio? Una semana después, el turning point llegó como un rayo en cielo claro. Estaba en la granja, ordeñando vacas bajo el sol implacable, cuando Manuel irrumpió, ebrio de rabia y anís. Lo vi. A ti y a ese alfa besuqueándoos en el río. Sacó el móvil, mostrando una foto borrosa, nosotros, en el puente, inocentes. El mundo se fracturó. Eres una vergüenza, escupió, y me golpeó con el cinturón, las hebillas dejando surcos en mi espalda. Caí, sangrando, y por primera vez, no callé. Te odio, Manuel. Me has destruido por tu ego. Él se detuvo, el cuero colgando flojo, y en sus ojos vino furia, sino pánico. Te protejo. ¿No lo ves? Pero yo veía claro, su protección era control, su amor, abuso. Me levantó, me llevó a la casa, y me curó como siempre, pero sus manos temblaban. No lo cuentes, Javier. Somos familia. Le pedí que parara, que me dejara ir. Ve con tu alfa. Pero volverás. Siempre vuelves. Esa noche, solo en mi habitación, toqué fondo. El espejo me devolvió un rostro demacrado, ojos hundidos como pozos. Lloré hasta el alba, el dolor físico nada comparado al emocional, traicionado por sangre, por amor. Tumbado en el suelo, roto, juré que era el fin de mi silencio. Antonio vino al amanecer, alertado por un mensaje desesperado que logré enviar. Me encontró magullado, y su abrazo fue salvavidas. ¿Nos vamos hoy? A Zaragoza.
No mires atrás. Empaqué lo poco que tenía, el corazón latiendo con terror y esperanza. Pero Manuel nos esperaba en la puerta, escopeta en mano. No te lo llevarás. El enfrentamiento en el umbral fue un duelo de voluntades, no de balas. Manuel, con la escopeta floja en los brazos, bloqueaba la salida como un centinela de piedra. Su pecho subía y bajaba, feromonas alfa saturando el aire como humo de hoguera. No sales de aquí, Javier. Eres un López. Nuestro. Antonio, a mi lado, se interpuso, su postura erguida, voz calmada pero acerada, déjalo ir, hombre. Esto no es amor, es cárcel. Manuel rió, amargo, el sonido rebotando en las vigas de la casa. Tú no sabes nada de familia. Él es beta, necesita guía. Yo soy su alfa. Yo, entre ellos, sentía el abismo abrirse. Mi espalda ardía por los latigazos, pero el verdadero fuego era interno, años de sumisión bullendo, listo para estallar. Manuel, por favor, supliqué, voz ronca. Déjame vivir. Sus ojos, esos ojos que una vez admiré como modelo de hombría, se nublaron. ¿Vivir? ¿Cómo qué? Como una puta de alfas. El insulto me golpeó más que el cinturón. Antonio dio un paso adelante, pero yo lo detuve. Esta era mi batalla. Me follaste para protegerme, me humillaste para enseñarme. Eso no es protección, es violación. Soy gay, Manuel. Y beta o no, merezco amor, no cadenas. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de la abuela en la sala. Manuel bajó la escopeta, pero no el arma de su mirada. Te di todo. La casa, el nombre. Y así me pagas. Lágrimas raras en un alfa surcaron su rostro curtido. Por un instante, vi al niño que jugaba conmigo en el corral, no al monstruo. Pero el momento pasó. Veré. Pero si te vas, no vuelvas. Eres muerto para mí. Sus palabras fueron el corte final. Asentí, mochila al hombro, y salí con Antonio, el sol de Teruel cegándonos como un veredicto. El viaje a Zaragoza fue un borrón de lágrimas y silencios. Antonio conducía su viejo Seat, la radio sintonizando flamenco que dolía como puñales. Lo siento, murmuré, acurrucado en el asiento. Él tomó mi mano. No es tu culpa. Sobreviviste a un infierno. Zaragoza nos recibió con bullicio, el Ebro caudaloso, la Basílica del Pilar alzándose como un faro. Alquilamos un piso diminuto en el casco viejo, paredes encaladas y vistas a callejones donde la vida bullía sin juicios. Por primera vez, dormí sin miedo, el cuerpo de Antonio envolviéndome, no oprimiéndome. Pero la libertad tiene dientes. Las pesadillas vinieron, Manuel sobre mí, su risa ahogándome. Despertaba sudando, y Antonio me calmaba con besos suaves, té de manzanilla y conversaciones hasta el alba. Háblame de Teruel, pedía, y yo contaba, las procesiones de Semana Santa, el frío que cala los huesos, el peso de ser el débil en una tierra de alfas. Él escuchaba, trazando mapas en mi piel con los dedos. Empecé terapia en un centro LGTB de la ciudad, un espacio luminoso con pósters de orgullo y tazas de café gratuitas. La terapeuta, una mujer de 50 con ojos sabios, me dijo, el abuso familiar es la herida más profunda. Pero sanar es reclamar tu voz. Escribí cartas que no envié, a Manuel, perdonándolo y condenándolo, a mi padre, preguntándole por qué me hizo invisible. Meses pasaron. Encontré trabajo en una librería del Tubo, recomendando novelas de Almudena Grandes a turistas despistados. Antonio avanzaba en su carrera, restaurando fachadas modernistas, y nuestras noches eran rituales de intimidad, cenas de paella casera, sexo lento bajo sábanas de lino, risas que curaban grietas. Pero Teruel tiraba de mí como un imán. Recibí una llamada de un primo, Manuel está mal. Bebe como un loco, no sale de la granja. Dice que perdiste la cabeza. Colgué, el teléfono pesado. ¿Volver? ¿Para qué? La crisis estalló en Navidad. Zaragoza nevaba suave, luces en el Pilar como estrellas caídas. Invité a Antonio a una cena familiar virtual, solo nosotros, pero soñé con Teruel, la mesa con mi madre, Manuel niño riendo.
Desperté gritando, y Antonio me abrazó. Ve si necesitas cierre. Yo te cubro. Compré un billete de tren, el corazón un nudo. Teruel en invierno es un poema de austeridad, nieve en las torres, humo de chimeneas ascendiendo como plegarias. Manuel me abrió la puerta demacrado, barba descuidada, ojos rojos. Volviste, dijo, sin alegría. La casa olía a cerrado, platos sucios amontonados. Hablamos en la cocina, gazpacho frío olvidado. Me equivoqué, admitió al fin, voz quebrada. Pensé que te salvaba, pero te rompí. Lágrimas suyas, mías. Le conté de Zaragoza, de amor verdadero, de sanar. No te odio, dije. Pero no puedo perdonar sin distancia. Él asintió, roto. Ve. Sé libre por los dos. De vuelta en Zaragoza, el cierre con Manuel me dejó hueco, pero no vacío, era espacio para crecer. El clímax no fue un grito en la plaza, sino una quietud interna, la decisión de soltar la cuerda que me ataba a Teruel. Antonio lo notó, estás más ligero, amor. Y lo estaba. Empecé a escribir no diarios, sino cuentos, betas que se revelan, alfas que aprenden empatía, amores queer en la España rural. Uno lo envié a una revista de Madrid, lo publicaron, con mi nombre real. Javier López, beta orgulloso. Pero la vida no es lineal. Manuel reapareció en primavera, no con rabia, sino con una carta manuscrita, te extraño, hermano. No como antes, sino como familia de verdad. ¿Puedo verte? Dudé, pero Antonio insistió, el perdón no es olvido, es fuerza. Quedamos en Teruel, neutral, la plaza del Tórico, bajo el reloj que midió mis pecados. Él llegó cambiado, delgado, sereno, con un libro bajo el brazo Lorca, el mismo que yo leía de niño. Leí tus cuentos, dijo. Me dolió, pero entendí. Hablamos horas, de abuso, de machismo heredado, de cómo ser alfa en un mundo que envenena esa fuerza. Fui tu verdugo porque temía perderte, confesó. Yo lloré, y yo te dejé porque no sabía quererme. No fue reconciliación total, heridas como las nuestras no cierran de un día para otro, pero fue un puente. Me abrazó como hermano, no poseedor, y en ese abrazo, sentí el clímax, no la huida, sino la verdad dicha en voz alta. Te quiero libre, Javier. Ve y vive. Regresé a Zaragoza con el alma más plena, y esa noche, con Antonio, hicimos el amor con una intensidad nueva, celebración, no escape. El verano trajo orgullo en Zaragoza, banderas arcoíris ondeando por el Paseo Independencia, besos públicos sin miedo. Marché de la mano de Antonio, gritando consignas que resonaban en mi pecho, amor sin jaulas. Teruel parecía un sueño lejano, pero no olvidado. Manuel me mandaba fotos, la granja floreciendo, el en terapia grupal para alfas reprimidos, un programa nuevo en la provincia. Aprendiendo a ser mejor, escribía. Yo respondía con mis avances, un segundo cuento publicado, planes de mudarnos a un piso más grande. Sin embargo, el drama no acaba con sonrisas. Una noche de tormenta, Antonio confesó su propio secreto, tengo miedo de no ser suficiente para ti. Eres tan fuerte ahora. Lo besé, riendo, tú me hiciste fuerte. Pero el miedo acecha, ¿y si Manuel recae? ¿Y si Teruel llama de nuevo? Esas dudas son el pulso de la vida, recordándonos que la libertad es acto diario. En otoño, volví solo a Teruel por el aniversario de muerte de mi madre. Caminé por el cementerio de San José, flores en mano, y hablé con su lápida, mamá, soy feliz. Gay, beta, pero entero. El viento llevó mis palabras, y sentí paz. El año cerró con un equilibrio frágil, como las torres de Teruel en un vendaval, firmes, pero vulnerables. Antonio y yo nos mudamos a un ático con balcón al Ebro, donde el río serpentea como venas de la ciudad, recordándonos que la vida fluye, no se estanca. Cocino paellas para amigos, una red nueva de queer aragoneses, y Manuel visita ocasionalmente, cenas tensas al principio, risas después, hablando de todo menos del pasado. Has cambiado, me dice, y yo, tú también. No es perdón perfecto, pero es progreso, Elena, yo en lecturas públicas de mis cuentos. La sanación trae precio. Manuel perdió la granja, deudas acumuladas en su espiral, y ahora trabaja en una cooperativa en las sierras, solo, reflexionando.
Merezco esto, admite. Yo, en cambio, gano lo impagable, autenticidad. Publico un libro corto, Sombras de Beta, que se vende en ferias de Aragón, y recibo cartas de otros como yo, betas rurales, gays ocultos. Me salvaste, escriben. Antonio diseña nuestra casa soñada, y planeamos viajes, Madrid para Orgullo, Barcelona para Gaudí. Pero el drama persiste en susurros. Una noche, soñé con Manuel joven, follándome por amor, y desperté sollozando. Antonio me meció, es cicatriz, no herida abierta. ¿Verdad? Teruel ya no es jaula, sino raíz, visito la biblioteca, dono libros, paseo por la plaza sin miedo. Allá, bajo el tórico de bronce, me detengo y pienso, nací beta entre alfas, pero renací hombre libre. ¿Y el final? No hay finales en la vida, solo pausas. Hoy, con Antonio durmiendo a mi lado, el sol entrando por la ventana, me pregunto, ¿sobreviví para esto? Sí. Y si Manuel llama, contestaré. Porque la familia no es sangre, es elección. La libertad no se regala, se vive, día a día, en la luz que uno mismo enciende. En Teruel, el viento sigue susurrando secretos. Pero yo, ya no escucho para obedecer. Escucho para recordar, soy Javier, beta, gay, libre. Y eso basta.